Si esta historia del evento más poderoso de la historia toca tu corazón, dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan el poder de Cristo resucitado. Síguenos para más relatos bíblicos que fortalecerán tu fe y te acercarán a Dios. Tu like y tu compartir pueden llevar este mensaje de esperanza a alguien que lo necesita hoy. Comencemos con la historia que cambió el mundo para siempre. La noche había caído sobre Jerusalén como un manto de luto. Las calles que días antes habían resonado con gritos de «¡Crucifícale!» ahora permanecían en un silencio sepulcral. En un jardín cercano al Gólgota, lugar de calaveras donde había sido crucificado el Nazareno, una tumba nueva tallada en la roca aguardaba en la oscuridad. Era la tumba de José de Arimatea, un hombre rico y miembro del concilio que secretamente había sido discípulo de Jesús. Dentro de aquella cueva funeraria yacía el cuerpo sin vida del que había proclamado ser el Hijo de Dios. Su cuerpo había sido envuelto en lienzos de lino fino, impregnados con una mezcla de mirra y áloes, aproximadamente 100 libras, según la costumbre judía de sepultura. Nicodemo, aquel fariseo que una vez vino a Jesús de noche buscando respuestas, había traído las especias aromáticas con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. José y Nicodemo habían preparado el cuerpo del Maestro, conscientes de que el tiempo se agotaba antes del inicio del sábado. Una enorme piedra circular había sido rodada hasta sellar la entrada de la tumba. No era una piedra cualquiera, sino una de gran tamaño y peso, diseñada para rodar en un canal tallado en la roca, imposible de mover por una sola persona, o incluso por varias, sin un esfuerzo considerable. Pero los principales sacerdotes y fariseos no consideraban suficiente esta barrera natural. Recordaban demasiado bien las palabras de aquel hombre que ahora yacía muerto. Después de 3 días resucitaré. Al día siguiente, del viernes de la crucifixión, que era el día de reposo, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato. La ironía era evidente, guardaban meticulosamente el sábado, pero no tenían escrúpulos en conspirar y planear, incluso en el día santo. Se presentaron ante el gobernador romano con una petición inusual, nacida del temor que aún les provocaba aquel predicador galileo, incluso después de muerto el Señor. Dijeron a Pilato: «Nos acordamos que aquel engañador dijo mientras aún vivían, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero». Pilato, cansado ya de todo el asunto, les respondió con desdén: «Ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis». Y así lo hicieron. Fueron al sepulcro, sellaron la piedra con el sello oficial de Roma, colocando cera lacrada que llevaría la marca imperial. Cualquier rotura de ese sello sería considerada un crimen contra el César, y dejaron la guardia vigilando. Soldados romanos entrenados, disciplinados, que conocían bien el castigo por abandonar su puesto o quedarse dormidos en servicio a la muerte. Todo estaba asegurado. La tumba estaba sellada. Los guardias montaban vigilancia. Los líderes religiosos podían finalmente respirar tranquilos. El problema de Jesús de Nazaret había sido resuelto, o eso creían ellos. Mientras tanto, escondidos en algún lugar de Jerusalén, los discípulos de Jesús vivían su hora más oscura. Pedro lloraba amargamente, atormentado por el recuerdo de haber negado 3 veces a su maestro, tal como Jesús había profetizado. Juan, el discípulo amado, había sido testigo de todo desde el pie de la cruz, donde Jesús le había encomendado el cuidado de su madre María. Los demás estaban dispersos, escondidos por temor a los judíos, con las puertas cerradas, temiendo ser arrestados y sufrir la misma suerte que su maestro. La esperanza que había ardido en sus corazones durante 3 años se había extinguido con la muerte de Jesús. Habían creído que Él era el Mesías, el que redimiría a Israel, el que establecería el reino de Dios en la tierra. Habían visto sus milagros en los ciegos recuperando la vista, los paralíticos caminando, los leprosos siendo limpiados,
los muertos resucitando, habían escuchado sus enseñanzas incomparables, palabras de vida eterna que ningún hombre había hablado jamás. Habían presenciado su autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte misma. Pero ahora estaba muerto. Habían visto cómo los clavos atravesaban sus manos y sus pies. Habían escuchado su grito final: han consumado ed. Habían visto cómo su cabeza cayó hacia adelante y entregó el espíritu. Y cuando el soldado romano atravesó su costado con la lanza, había salido sangre y agua, la prueba médica inequívoca de que su corazón había dejado de latir, de que la muerte era real y definitiva. Todas las promesas parecían haberse desvanecido como humo. Todas las profecías parecían haber sido en vano. El reino que esperaban no había llegado. El Mesías estaba muerto, y con él habían muerto sus sueños, sus esperanzas, su futuro. Ahora solo quedaba el miedo, la desilusión y el dolor penetrante de una pérdida irreparable. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea también lloraban su muerte. María Magdalena, de quien Jesús había echado 7 demonios, estaba inconsolable. María, la madre de Jacobo, Salomé, Juana y otras que habían ministrado a Jesús con sus bienes, todas compartían el mismo dolor desgarrador. Habían estado presentes en la crucifixión, aunque a cierta distancia, sin poder hacer nada más que observar el sufrimiento de aquel que las había amado y liberado. El viernes por la tarde, antes de que comenzara el sábado al ponerse el sol, algunas de estas mujeres habían seguido a José y Nicodemo hasta la tumba, habían visto cómo depositaban el cuerpo, habían observado el lugar exacto donde lo ponían, y en sus corazones habían determinado que tan pronto como pasara el día de reposo, volverían con más especias aromáticas para completar adecuadamente la preparación del cuerpo. Porque el viernes habían tenido que apresurarse, y las mujeres querían dar a su Señor la honra final que merecía. El sábado transcurrió con una lentitud agónica para todos los que amaban a Jesús. Las horas se arrastraban como siglos. El día de reposo, que debía ser un día de gozo y comunión con Dios, se había convertido en un día de lamento y desesperación. Guardaban el sábado no por devoción, sino porque no tenían opción, mientras sus corazones anhelaban el amanecer del primer día de la semana para poder ir a la tumba. En el mundo espiritual invisible a los ojos humanos, acontecimientos monumentales estaban teniendo lugar, porque mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, su espíritu había descendido a las regiones de los muertos. Las Escrituras hablarían después de cómo predicó a los espíritus encarcelados, cómo llevó cautiva la cautividad, cómo venció a principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, el antiguo enemigo, el acusador de los hermanos, había creído que la crucifixión era su victoria. Había entrado en Judas, había instigado a las multitudes, había cegado las mentes de los líderes religiosos, todo para lograr la muerte del Hijo de Dios. Pero no comprendía que estaba cumpliendo exactamente el plan divino establecido antes de la fundación del mundo. La cruz que él pensaba que era su triunfo era en realidad su derrota definitiva. La muerte que había infligido al Hijo de Dios era precisamente el mecanismo que rompería para siempre su poder sobre la humanidad, porque en la cruz Jesús había llevado los pecados de toda la humanidad sobre sí mismo. Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pagó el precio completo de la redención con su sangre preciosa, y cuando exclamó consumado es, no era un grito de derrota, sino de victoria. A la obra de salvación estaba completa. El precio estaba pagado. La deuda estaba cancelada. Y ahora, en las profundidades del Sicol, en las regiones de los muertos, se estaba preparando algo que haría temblar los cimientos del universo, porque el tercer día estaba a punto de amanecer, y con él, la demostración más poderosa del poder de Dios que el mundo jamás había visto o volvería a ver. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sábado terminó. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a romper la oscuridad de la noche del sábado al domingo, las mujeres ya estaban despiertas. Habían preparado más especias aromáticas y ungüentos. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé se levantaron muy de mañana,
siendo aún oscuro, y tomaron las especias que habían preparado. Mientras caminaban hacia el sepulcro en la sema y oscuridad del amanecer, se preguntaban entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era en verdad muy grande, y ellas sabían que no tendrían la fuerza para moverla. Pero su amor por Jesús era más grande que cualquier obstáculo práctico. Si tenían que esperar hasta que llegara alguien con suficiente fuerza para mover la piedra, esperarían. Lo importante era llegar allí, honrar a su Señor, cumplir este último acto de devoción. Pero lo que no sabían, lo que no podían siquiera imaginar, era que mientras ellas caminaban por las calles todavía oscuras de Jerusalén, en el jardín donde estaba la tumba, algo extraordinario estaba sucediendo. De repente, hubo un gran terremoto. La tierra tembló con un poder que no venía de las placas tectónicas, sino del cielo mismo. Y un ángel del Señor descendió del cielo, su apariencia como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, tan brillante que era casi imposible mirarlo directamente. Los guardias romanos, aquellos soldados endurecidos por la batalla, entrenados para no temer a nada, cayeron al suelo como muertos de puro terror al ver la manifestación angelical. El ángel se acercó a la tumba, y con un movimiento que desafió toda la fuerza de gravedad y la masa de la piedra, la removió de la entrada y se sentó sobre ella. No la movió para que Jesús pudiera salir, porque ninguna piedra, ningún sello, ninguna guardia podía contener al Señor de la vida. La piedra fue removida para que otros pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Porque dentro de la tumba algo había sucedido que trascendía todas las leyes de la naturaleza. El cuerpo que había sido depositado allí el viernes por la tarde ya no estaba. Los lienzos en los que había sido envuelto yacían en su lugar, pero vacíos, colapsados sobre sí mismos, manteniendo todavía la forma del cuerpo que había estado dentro pero sin el cuerpo mismo. Y el sudario que había estado sobre su cabeza no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús había resucitado, no como Lázaro, que salió de la tumba todavía envuelto en las vendas mortuorias y necesitó que otros lo desenvolvieran, no como la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, que fueron traídos de vuelta a la vida, pero eventualmente morirían otra vez. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, transformado, inmortal. Pasó a través de los lienzos sin desatarlos, dejándolos como un testimonio silencioso, pero elocuente de su resurrección. La muerte no pudo retenerlo. Las cadenas del Seol no pudieron sujetarlo. El poder del pecado había sido quebrantado. La autoridad de Satanás había sido destruida. Y ahora, el Hijo de Dios caminaba otra vez sobre la tierra, pero no como había caminado antes. Ahora, caminaba como el conquistador de la muerte, el primogénito de entre los muertos, el autor de la vida eterna. Las mujeres continuaron su camino hacia el sepulcro, ajenas todavía a los acontecimientos sobrenaturales que acababan de ocurrir. Cuando llegaron al jardín y miraron hacia la tumba, se detuvieron en seco, asombradas. La enorme piedra que habían estado preocupadas de cómo mover ya no estaba en su lugar. Había sido removida de la entrada. Podían ver claramente el interior oscuro de la tumba. María Magdalena, al ver esto, inmediatamente corrió de vuelta. Su primera suposición fue que alguien había robado el cuerpo del Señor. Corrió hasta donde estaban Pedro y Juan, y les dijo con voz entrecortada por la carrera y la angustia: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Juan, siendo más joven, corrió más rápido y llegó primero. Se inclinó para mirar dentro y vio los lienzos puestos allí. Pero no entró. Cuando Pedro llegó, con su característico ímpetu, entró directamente en la tumba, vio los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también Juan y vio y creyó, porque hasta ese momento no habían entendido la escritura que decía que era necesario que él
resucitara de los muertos. Habían escuchado a Jesús predecir su muerte y resurrección múltiples veces, pero las palabras no habían penetrado realmente en sus corazones. Ahora, al ver la evidencia física de la tumba vacía y la forma en que los lienzos habían quedado, algo comenzó a despertar en su comprensión. Los dos discípulos se marcharon de regreso a sus casas, maravillados, pero todavía sin entender completamente. Pero María Magdalena había regresado al sepulcro y se quedó afuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Él decir esto, se volvió y vio a un hombre de pie detrás de ella. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Sus ojos estaban tan nublados por las lágrimas, su corazón tan consumido por el dolor, que no podía ver claramente quién estaba ante ella. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». María, pensando que era el hortelano, el encargado del jardín, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Era una petición imposible, porque ¿cómo podría una mujer sola cargar el cuerpo de un hombre adulto? Pero el amor no razona. El amor solo actúa. Entonces Jesús pronunció una sola palabra: «María». Y en ese instante, ella lo reconoció. Nadie más había pronunciado su nombre de esa manera. Con ese tono, con ese amor, era la voz del buen pastor. Y ella era una de sus ovejas, y sus ovejas conocen su voz. «Raboni», exclamó María, que significa «maestro», e inmediatamente se volvió hacia él, queriendo abrazarlo, aferrarse a él, asegurarse de que era real, de que no era un sueño o una visión. Pero Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Era la primera aparición del Cristo resucitado, y la había concedido a una mujer que la sociedad consideraba de poco valor, pero que Jesús honró por su amor y devoción inquebrantables. María Magdalena se convirtió en la primera evangelista de la resurrección, la primera en proclamar las buenas nuevas: «He visto al Señor». Mientras tanto, las otras mujeres que habían ido al sepulcro también tuvieron su encuentro con lo sobrenatural. Después de ver la tumba vacía y escuchar el mensaje del ángel que les dijo: «No está aquí, ha resucitado», como dijo, salieron rápidamente del sepulcro, con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a los discípulos. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro en el camino, diciendo: «Salve». Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán en la ciudad». Los guardias que habían estado vigilando el sepulcro se recuperaron finalmente del terror que les había paralizado. Algunos de ellos fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido: el terremoto, el ángel, la tumba vacía. Todo fue reportado con detalle. Los principales sacerdotes se reunieron con los ancianos en consejo de emergencia. Sabían que si la noticia de la resurrección se esparcía,
todo lo que habían trabajado para destruir se volvería contra ellos con una fuerza multiplicada. Así que hicieron lo único que podían hacer. Intentaron comprar el silencio y fabricar una mentira. Dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: «Andecid». Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. A los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Era una mentira absurda, llena de inconsistencia. ¿Cómo podían los soldados saber que fueron los discípulos si estaban dormidos? Y como unos discípulos aterrorizados y escondidos pudieron de repente tener el valor de enfrentar a una guardia romana, y cómo pudieron mover la enorme piedra y romper el sello romano sin despertar a nadie. Pero cuando las personas están desesperadas por negar la verdad, aceptarán incluso las mentiras más obvias. Y así esta explicación se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy, según registra el Evangelio. A medida que el día avanzaba, más y más personas comenzaron a escuchar las noticias asombrosas. Los discípulos que habían estado escondidos por miedo empezaron a reunirse, compartiendo los reportes de las mujeres con una mezcla de asombro, confusión y una esperanza apenas atreviéndose a nacer en sus corazones. Algunos creyeron inmediatamente, otros, como Tomás, se negaron a creer sin evidencia tangible. Pero Jesús, en su gracia infinita, se apareció repetidamente durante los 40 días siguientes. Se apareció a Pedro individualmente, restaurándolo después de su negación. Se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, caminando con ellos, explicándoles las Escrituras, y luego, revelándose al partir el pan. Se apareció a los 11 apóstoles, reunidos en el aposento alto, pasando a través de las puertas cerradas, mostrándoles sus manos y su costado, comiendo pescado delante de ellos para demostrar que no era un espíritu, sino que tenía un cuerpo real, aunque glorificado. Una semana después, se apareció nuevamente cuando Tomás estaba presente, y le dijo: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Y Jesús le respondió: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, según registraría después el apóstol Pablo. Se apareció a Jacobo, su medio hermano según la carne, quien se había mostrado escéptico durante el ministerio de Jesús, pero que después de la resurrección se convertiría en líder de la iglesia en Jerusalén. Se apareció repetidamente a los apóstoles, enseñándoles durante 40 días acerca del reino de Dios, preparándolos para la misión que les esperaba. La resurrección de Cristo al tercer día no fue un mito inventado por seguidores desesperados, no fue una alucinación colectiva, no fue un robo del cuerpo seguido de una conspiración, fue un hecho histórico, verificado por múltiples testigos, que cambió radicalmente a aquellos que lo presenciaron. Los discípulos que habían huido aterrados cuando Jesús fue arrestado, que se habían escondido por miedo después de su crucifixión, de repente se transformaron en testigos valientes, dispuestos a morir por su testimonio. Y no solo morir, sino soportar años de persecución, azotes, cárceles y finalmente martirio, todo por proclamar un mensaje simple, pero revolucionario: en Cristo ha resucitado. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces por miedo a una sierva, ahora predicaba valientemente ante miles en Jerusalén, ante el mismo concilio que había condenado a Jesús, sin importarle las amenazas o los castigos. Juan, quien había huido del Getsemaní, ahora escribía con autoridad absoluta lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. ¿Qué podría explicar esta transformación? ¿Qué podría convertir a pescadores cobardes en mártires valientes? ¿Qué podría hacer que hombres racionales dedicaran el resto de sus vidas a predicar algo que sabían que era una mentira, ganando nada más que sufrimiento por ello? Solo una cosa habían visto realmente al Señor resucitado.
habían tocado su cuerpo glorificado, habían comido con él, habían escuchado su enseñanza, y ese conocimiento los había transformado para siempre. La resurrección al tercer día fue el sello divino de aprobación sobre todo lo que Jesús había enseñado y afirmado. Cuando dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», la resurrección lo confirmó. Cuando proclamó, «Yo soy la resurrección y la vida», lo demostró con hechos. Cuando afirmó tener poder para poner su vida y poder para volverla a tomar, cumplió exactamente lo que había prometido. La tumba vacía es el fundamento del cristianismo. Sin ella, como escribió Pablo, nuestra fe sería vana, seguiríamos en nuestros pecados y seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo sí resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron. Por un hombre vino la muerte, y por un hombre también vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección declara que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios con poder. Declara que su sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre como pago completo por nuestros pecados. Declara que la muerte ha sido vencida, que el aguijón de la muerte ha sido quitado, que la victoria del sepulcro ha sido destruida. Declara que hay vida después de la muerte, que hay esperanza más allá de la tumba, que este mundo no es todo lo que hay. Para todo aquel que cree en él, la resurrección de Cristo es la garantía de su propia resurrección futura. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él venció, nosotros también venceremos. Porque Él resucitó con un cuerpo glorificado e inmortal, nosotros también seremos transformados a su semejanza cuando Él aparezca. El tercer día no fue el fin de la historia de Jesús, fue el comienzo de una historia nueva para toda la humanidad. Fue el día en que la luz venció definitivamente a las tinieblas. Fue el día en que la vida tragó a la muerte en victoria. Fue el día en que el cielo tocó la tierra con poder transformador. Fue el día que dividió la historia humana en antes y después. El día más importante que jamás haya amanecido sobre este planeta. Y hoy, más de 2000 años después, la proclamación sigue resonando con el mismo poder. Cristo ha resucitado. No está en la tumba. No es un personaje histórico muerto cuyas enseñanzas admiramos. Es el Señor viviente, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que un día volverá con poder y gran gloria. La resurrección al tercer día es nuestra esperanza, nuestra victoria, nuestra garantía de que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Porque si Dios pudo resucitar a Jesús de los muertos, puede hacer cualquier cosa. Ninguna situación es demasiado difícil, ninguna tumba es demasiado profunda, ninguna muerte es demasiado definitiva. El Dios que resucita a los muertos es el mismo Dios que obra en nuestras vidas hoy. Por eso los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, el día de la resurrección, en lugar del sábado judío, porque cada domingo es una celebración de la resurrección, un recordatorio de que servimos a un Salvador viviente, un testimonio de que la muerte no tiene la última palabra. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esta es la esperanza que no defrauda, la promesa que no falla, la victoria que ya ha sido ganada. Aleluya.